Dicen que hay frases que guardamos para siempre, frases que parecen desaparecer, pero permanecen ahí, latentes, esperando el día exacto para regresar y herir. La mía regresó en el instante en que escuché a mi hija decir, «Vete cuando quieras», o «hoy». No fue un error, ni siquiera un empujón, ni siquiera es un mal chiste. Fue un golpe directo a una cicatriz que nadie había visto antes, porque esa frase, esa maldita frase, fue la misma historia que escuché cuando tenía 20 años, embarazada, asustada, con mis maletas empapadas por la lluvia en una acera oscura. La misma frase que destruyó mis sueños, mi autoestima, mi fe en la gente. Y ahora venía de mi propia hija, la niña a la que mecí para que se durmiera con fiebre en mitad de la noche, la joven para la que trabajé en 2 trabajos, la mujer a la que protegí de todo, incluso de la verdad sobre mí. En ese momento, mientras la observaba señalar mis maletas, sentí que todo mi pasado se alzaba ante mí. Fue como si Dios me pidiera que finalmente enfrentara la herida que había ocultado durante toda mi vida. Pero ella no lo sabía. Camila no tenía idea de lo que significaba esa frase, y aún menos, ¿qué encontrarías al abrir la última caja que dejé atrás? Siempre me ha parecido curioso cómo la gente de hoy nos mira y piensa que nacimos así, cansados, desconfiados, con ese aire de quien ha visto más de lo que le gustaría. Casi nadie pregunta quiénes éramos antes del dolor. Si me hubieras conocido cuando tenía 18 años, tal vez no me reconocerías ahora. Yo era esa chica que creía en los finales felices como si fueran cláusulas del contrato de la vida. Llevaba el pelo recogido en una coleta apresurada, unas zapatillas sencillas, un cuaderno de sueños lleno de garabatos y un corazón que siempre pensaba, mañana será mejor. Yo vivía en un barrio sencillo, pero me gustaba decir que de noche era bonito, porque las farolas proyectaban sombras en las aceras y me imaginaba que era un plató de película. Estudiaba por la mañana, trabajaba por la tarde en un snack bar y por la noche ayudaba a mi madre con las tareas de la casa. Y entre una cosa y otra, hablé con Dios. No era nada muy sofisticado, no. Hablé con Él mientras lavaba los platos, mientras fregaba el suelo, mientras me sujetaba con una mano al autobús lleno de gente y con la otra protegía mi mochila. Señor, no te olvides de mí, ¿de acuerdo? Susurré. Sé que soy pequeño, pero sabes que lo intento. Tuve muchos sueños, pero ninguno era demasiado grandioso. Quería hacer una carrera técnica, tal vez conseguir un trabajo formal, darle una mejor casa a mi madre, comprar un sofá nuevo y llevar a mis futuros hijos a un hermoso parque. No soñé con el lujo, soñé con la paz. Fue por esa época que Andrés llegó a mi vida. Al principio apareció como uno de esos detalles que casi no notamos, pero luego ya no podemos ignorarlo. Un cliente frecuente del snack bar, siempre con la camisa medio desabotonada, el pelo peinado hacia atrás, un reloj que brillaba más de lo debido sobre ese sencillo mostrador. «Buenas tardes, morena», decía en suave español cada vez que llegaba. Fingí estar acostumbrada, pero por dentro me ardían las mejillas. Andrés tenía un comportamiento seguro, como esos hombres que parecen saber exactamente quiénes son y hacia dónde van. Trabajaba en un taller, pero hablaba como si tuviera el mundo entero en sus manos. «No deberías estar aquí, detrás de ese mostrador, ¿sabes?», comentó un día, mientras servía café. «Tienes la mirada de alguien que nació para algo más grande». Me reí, avergonzado. «¿Y qué sería algo más grande, en tu opinión?». «Según yo», corrigió, sonriendo levemente, «ser amada como se merece». Nadie me había hablado así antes. Ya había recibido miradas, cumplidos apresurados y bromas de mal gusto. Pero eso sonaba a música. Empezamos a hablar más. Empezó a llegar todos los días a la misma hora, pidiendo casi las mismas cosas y haciendo preguntas sobre mi vida, mis estudios y mi familia. «¿Y tu padre?», preguntó una vez. «Se fue cuando yo era pequeña», respondí, encogiéndome de hombros. «Mi madre dice que no pudo con la responsabilidad. Hay muchos cobardes», se quejó, «pero no todos somos iguales». Y yo quería creer que no era verdad. Poco a poco se fue acercando. Él me ofreció llevarme algunas veces cuando me vio ir a la parada del autobús. Al principio me negué, por timidez, por miedo a lo que diría mi madre. Pero un día, el cielo se abrió y llovió. Mi paraguas se rompió y hasta pensé, quizás Dios me esté dando una ayudita. Detuvo el coche a mi lado, bajó la ventanilla y preguntó,
¿Vas a esperar hasta convertirte en pez o vas a entrar directamente? Entré, y sin darme cuenta, me involucré en mucho más. Andrés sabía ser encantador. Habló hermosamente, me miró a los ojos y escuchó mis historias como si fueran importantes. Dijo que yo era diferente de todas las chicas que conocía, que era pura, genuina y especial. Y yo, que tenía tanto miedo de ser una más, empecé a creer que con él, por fin sería preferido. Las primeras señales de alerta aparecieron aparentemente de la nada, disfrazadas de preocupación. Un día, comentó, no me gusta cuando ese tipo de la caja te mira demasiado. Él no mira, Andrés, él solo trabaja conmigo. Conozco la mirada de un hombre. Me reí, encontrando esos celos divertidos. ¿De qué tienes celos? Solo te miro a ti. Así me gusta, respondió, apretándome suavemente la barbilla en un gesto mitad cariñoso, mitad posesivo. Una vez más criticó mi ropa. Esta falda es un poco corta, ¿no crees? ¿Corta? Bajé la mirada, sorprendida. Llevo usando esta falda desde siempre. Así es. Ya no eres siempre lo que soy. Ahora eres mi novia. Mí. En ese momento, ser suyo se sintió como un premio para mí. Más tarde comprendería que para ciertos hombres, mío significa propiedad. Pero yo tenía 18 años. No lo sabía. Con el tiempo, comenzó a elegir los lugares a los que podíamos ir. No te quiero en esa fiesta con tus amigos, dijo una vez. Demasiado alcohol, demasiada gente despistada. Pero son mis amigos de la infancia, Andrés, y yo soy el hombre que te ama. Si digo que ese no es tu lugar, es porque te cuido. Él se proclamó orgullosamente mi protector, y yo no tuve el coraje de preguntarle si, de hecho, no estaba rodeándome con su propia protección. Así es como empieza, ¿sabes? No, con un grito, no con una bofetada, pero con pequeñas concesiones que hacemos en nombre del amor. Bueno, no iré. Respondí esa noche, apagando el teléfono para no ver los insistentes mensajes de las chicas. ¿Sabes qué es lo mejor para mí, verdad? Siempre, dijo abrazándome. Y yo lo creí. Yo tenía miedo de Dios, pero me daba aún más miedo la idea de perder a la única persona que parecía mirarme como si fuera importante. Así que cada vez que algo me molestaba, no me quejaba. Estaba orando. Señor, cambia su corazón. Es bueno, solo que es inseguro, murmuré antes de dormirme. Dame sabiduría para ser una mujer gentil que edifica el hogar. El problema era que estaba intentando construir un hogar, con alguien que realmente disfrutaba destruyendo lentamente mi libertad. Pero no pude ver. Cuando bromeaba sobre llamarme estúpido, porque no entendía algo inmediatamente, me reía también. Oye, Andrés, es broma, no te lo tomes todo tan en serio. Eres muy sensible. Sara, cuando desaparecía durante horas y luego decía, estás exagerando, solo estaba con los chicos, pero ni siquiera envió un mensaje. ¿Qué es esto? ¿Ahora tengo que pedir permiso para respirar? Me quedé callado y permaneciendo en silencio, le confirmé que todo estaba bien. Eso es lo que quiero decir cuando digo el silencio de las mujeres que aman demasiado. Vas hacia la gente si bajas, sigue tragándolo. Empiezas a convencerte de que es normal, que todas las relaciones son así, que nadie es perfecto. Y poco a poco aprende a explicarse todo el tiempo, mientras que el otro nunca llega a explicarse realmente. Yo aún no lo sabía, pero ya estaba regalando algo precioso, mi voz. Y cuando una mujer pierde la voz, el siguiente paso es perderse a sí misma. En aquel entonces, si alguien me preguntaba si era feliz, yo decía que sí. Tenía un novio guapo, un futuro que imaginaba, planes de casarme, de tener hijos, de arreglar todo el dolor del pasado con una nueva familia. Solía pensar que el amor lo arreglaba todo. Todo lo que tenía que hacer era amarlo lo suficiente, ser paciente, orar, ceder, soportar, esperar. Y un día, él cambiaría. Yo no sabía que mientras yo le pedía a Dios que cambiara a Andrés, tal vez Dios en silencio estaba tratando de cambiar mi lugar. Pero yo era sordo, ensordecido por la privación, ensordecido por la necesidad de sentirse elegido. No tenía idea de que el hombre a quien le estaba confiando mis 18, 19 años sería la misma persona que poco tiempo después señalaría mis maletas junto a la puerta y diría las palabras que cortaron mi vida en dos: vete cuando quieras o hoy. Pero esa
Es la parte de la historia que todavía duele recordar. Descubrir un embarazo debería ser, para cualquier mujer, uno de esos momentos en los que el corazón se abre y el mundo entero parece respirar de otra manera. Para mí, al principio, fue exactamente así. Recuerdo la mañana en que me desperté con náuseas, un dolor de cabeza palpitante y un cansancio que no correspondía a mi edad. Mi madre, práctica como siempre, me miró y dijo con una ceja levantada: «Eso no es cansancio, es llegar tarde». Y se me revolvió el estómago. Compré la prueba en una tienda escondida, prácticamente rogando que nadie me viera. En casa, sola en el baño, me temblaban tanto las manos que apenas podía abrir el paquete. Cuando apareció la segunda línea, la miré como si presenciara un milagro y una sentencia de muerte a Binocintos. La vez, yo tenía 19 años, y llevaba dentro de mí algo que aún no podía nombrar, pero que ya me abrumaba por completo. Mi primer pensamiento fue: Andrés estará feliz. Por supuesto, él hablaba del futuro todo el tiempo. Decía que quería una familia algún día, que yo era la mujer con la que se imaginaba envejeciendo, que nuestra historia era diferente. Creí cada palabra. Pasé el resto del día imaginando nuestra conversación. Yo diciéndole, él sonriendo, abrazándome, diciendo que seríamos padres jóvenes, pero que ya lo resolveríamos. Incluso pensé en la frase adecuada para empezar. Pero cuando se lo dije, todo se vino abajo. Lo encontré cerca del taller, sentado en el capó de un coche, jugando con su teléfono móvil. Cuando me vio, sonrió. Por unos segundos pensé que todo estaría bien. «Hola, hermosa», dijo, estirando el brazo para tirarme de la cintura. Respiré profundamente. «Andrés, necesito decirte algo». Él frunció el ceño, sospechoso. «Solo dímelo». «Yo estoy embarazada». Su sonrisa se hizo añicos como el cristal. Primero vino el silencio, un silencio tan pesado que parecía tener suelo, paredes y techo. Luego, la mirada desviada. Y luego, el frío. «¿Estás seguro?», preguntó con voz seca. «Lo tengo. Hice la prueba». «¿Y estás segura que es mía?». Me golpeó como una bofetada que no deja marca visible, pero me destruye por dentro. «Andrés, por Dios, claro que es tuyo». «Sara», suspiró, pasándose una mano por la cara. «Eres tan joven, tan ingenua, no sabes cómo funciona el mundo». «¿Como esto?». «Estoy diciendo que es imposible. No puedo ser padre en este momento». Sentí que todo mi cuerpo se enfriaba. «Pero puedo», respondí con más firmeza de la que había imaginado. «No te inventes nada, Sara. No tienes nada. Ni dinero, ni educación, ni casa propia. Esto te arruinará la vida. Es un bebé, Andrés. Nuestro bebé. No le pongas nuestro», replicó. «Yo no pedí esto». Desde entonces no habló. Le dolía. Dijo que el embarazo era un problema, una carga, un error. Dijo que lo había arruinado todo, que era irresponsable, que quería tenderle una trampa, que una mujer que se embaraza joven era ingenua o demasiado lista. Cada palabra era como una piedra en mi pecho. «No voy a asumir ninguna responsabilidad», dijo finalmente. «Andrés, si no te deshaces de este bebé, estás solo». Sentí que el mundo temblaba, mi cuerpo, mis manos, mi respiración. «No te lo voy a quitar», susurré. «Es mi hijo. Mucha suerte, porque ya no puedes contar conmigo». Y le dio la espalda. Fue allí donde descubrí que un corazón no se rompe de una vez, se rompe lentamente, en grietas que solo notamos cuando ya está hecho pedazos. Madre simplemente se sentó, respiró hondo y dijo: «Vas a tener este bebé, y yo te voy a ayudar». Me echó mamá. Dijo: «No repitas lo que dijo ese hombre desafortunado. Dios proveerá lo que te falta». Pero aún después de oír eso, el miedo ya se había arraigado dentro de mí. Los días siguientes fueron un infierno emocional. Andrés desapareció. No respondía a llamadas, no respondía a mensajes. Cuando finalmente decidió aparecer, trajo el veneno que faltaba. «Sara, es muy sencillo. O te deshaces de este niño, o puedes olvidarte de que alguna vez existí en tu vida». Lloré, supliqué, intenté discutir, pero él seguía repitiendo las mismas frases frías, como si estuviera leyendo un texto ensayado. Hasta que una noche, que preferiría olvidar para siempre, todo sucedió. Estaba lloviendo. Muy bien, esas tormentas que parecen inundar la ciudad. Fui a su casa, pensando que tal vez
mirándome a los ojos, cambiaría de opinión. Cuando llamé a la puerta, me abrió con expresión severa. «¿Qué quieres ahora?» «Andrés, por favor, solo quiero hablar». Él no los dejaría. Se acabó la discusión. Señaló mis maletas, que estaban empapadas por fuera. «Llévate esto, y llévate contigo este problema que creaste. Andrés, vete cuando quieras». Hoy me quedé paralizado. Mis maletas, la lluvia, mi cuerpo tembloroso, mi bebé dentro de mí. Empujó una de las maletas con el pie y ésta cayó sobre el escalón, abriéndose ligeramente. Yo, embarazada, me arrodillé sobre ese suelo mojado para recoger mi ropa, como si estuviera recogiendo los restos de lo que quedaba de mí. Y él entró y cerró la puerta de un portazo, sin mirar atrás, sin remordimientos, sin alma. Esa noche, algo dentro de mí se rompió, pero no era el bebé. Ella era la chica que creía en el amor incondicional, la joven que pensó que la paciencia podía cambiar a un hombre, la niña que oró para ser una mujer mansa. La lluvia se llevó mi ingenuidad, pero no me quitó la fuerza. Mi madre me abrazó. Cuando llegué a casa empapado, sosteniendo mis maletas, sin aliento. «Listo, llora hasta desmayarte», dijo, «pero te levantarás mañana. Y este bebé», me toqué la barriga, «no es su culpa, es una bendición», dijo mi madre, «y ya verás, estarás orgullosa de lo que estás empezando hoy». Yo no sabía, en las primeras horas de esa mañana, que estaba comenzando algo más que un embarazo. Estaba empezando a surgir un patrón, el patrón de sacrificio silencioso, de la mujer que lucha sola, de la madre que se convierte en muro para proteger a un hijo que aún no ha nacido. No tenía nada, pero una cosa era segura, no abandonaría a mi bebé. Y así fue que, entre la lluvia, el rechazo y el miedo, comenzó la historia que cambiaría toda mi vida, y la vida de la hija, que ni siquiera sabía si algún día entendería todo lo que había hecho por ella. Llega un momento en la vida en que descubrimos que el dolor puede ser silencioso, y sin embargo, pesa como una maleta llena de piedras. Para mí, ese momento comenzó cuando me di cuenta de que, a partir de ese momento, no necesitaba sobrevivir solo para mí. Necesitaba sobrevivir por dos. Los meses siguientes a mi expulsión fueron los más largos de mi vida. Creí saber lo que era el cansancio. No lo sabía. Creí que conocía el miedo. No fue así. Creí tener fe. Descubrí que aún tenía que aprender a tenerla de verdad. Mi madre hizo lo que pudo, pero trabajaba como limpiadora y apenas podía pagar el alquiler. Ayudé. En todo lo que pude. Lavé la ropa de los vecinos, planché la ropa de las casas del barrio y repartir volantes para una farmacia. Cualquier cosa que me permita ganar unas monedas para poner algo en la despensa. Pero su barriga estaba creciendo, y con ella, el peso de las miradas también creció. Al principio de mi embarazo intenté disimularlo con blusas holgadas, hasta que un día, en el mercado, una señora meneó la cabeza y comentó lo suficientemente fuerte para que todos la oyeran. Tan joven, y ya arruinó su vida. Quería desaparecer entre los estantes de arroz. De nuevo, en la parada del autobús, un hombre se quejó. «Madre soltera, pronto estará pidiendo canastas de alimentos». Sus palabras se pegaron a mi piel como polvo, que no se quita ni con la ducha. Duele más cuando no podemos responder, porque la verdad es que no tuve tiempo para discutir. Necesitaba trabajar, comer, descansar, poner la mano en mi vientre y decir, aunque fuera más a mí misma que al bebé, «Mamá, está aquí. No la sueltes, ¿de acuerdo?» Tenía pocos amigos, pero eran verdaderos amigos. Recuerdo Puerto Pequeño, mi colega del snack bar. Ella me ofreció el sofá de su casa cuando mi madre estaba enferma y necesitaba dormir fuera de casa para no ser una molestia. El sofá era estrecho, duro y torcido, pero esa noche me acosté en él como si fuera una cama de hotel. El embarazo ya me estaba pasando factura, me dolía la espalda, se me hinchaban los pies, pero agradeció en silencio. «Quédate aquí unos días, Sara», dijo Marina, cubriéndome con una sábana azul. «Necesitas descansar, no puedo seguir molestándote». «Es un hombre el que te molesta cuando desaparece y deja a una mujer así», respondió, tocándome el vientre. «Tú no». Esa noche me desperté 3 veces con calambres y pensé que algo grave estaba pasando. Marina se levantó, preparó té, me tranquilizó y me puso las piernas en alto. Nunca lo olvidé. Fue también en esta casa donde escribí mis primeras cartas.
Al principio fueron tímidos y efusivos, palabras que me avergonzaba decir en voz alta. Tomé un cuaderno viejo, un bolígrafo azul y escribí: «Querido bebé, hoy me sentí asustada, pero te prometo que no pasarás por lo que yo pasé». Lloré mientras escribía, pero seguí adelante. Las páginas se fueron llenando de miedos, promesas, preguntas a Dios y relatos de días difíciles. Y así nació mi costumbre de escribir cartas que nunca eran enviadas. Trabajar estando embarazada fue un reto para el que nadie me preparó. Solía limpiar escaleras en un edificio comercial. Al principio subía y bajaba rápidamente. Después del 5.º mes, cada vuelo se sentía como una montaña. Los propietarios del edificio no estaban ayudando. «Date prisa, muchacha», se quejó el portero un día. «Eres demasiado lenta». «Tengo 6 meses de embarazo», respondí sin mirarlo. «¿Y tengo que ver esto? ¿Quién te dijo que te quedarías embarazada sin marido?» Quería dejar caer el balde y marcharme, pero no pude. Necesitaba ese dinero. Aunque fueran unas cuantas monedas, eran monedas con las que se podía comprar arroz, frijoles, pan y a veces un cartón de leche. Por la noche, cuando el dolor de espalda era peor, comía menos de lo debido para poder dejar más comida para mi madre. «Ven, Sara», dijo, «tienes que hacerlo». «Ya comí, mamá», mintió. Y cuando ella dormía, yo me sentaba a la mesa de la cocina, con la mano en el vientre diciendo: «Mamá aguantará, mamá aguantará, mamá triunfará». Me repetí estas frases como un mantra, como si las palabras tuvieran el poder de mantenerme en pie. Y lo hicieron. Pero la supervivencia no era solo una cuestión física, fue emocional, espiritual, psicológico. Me enfrentaba no solo al trabajo en sí, sino también a la barrera del idioma de los demás. Personas que nunca habían vivido algo parecido, pero que se sentían con derecho a juzgar. «Va a crear criminales», escuché de un vecino. «Un niño sin padre nunca sale bien parado», dijo otro. «Eso es un castigo», murmuró un tercero. Cada comentario fue un corte, una herida que descubrí cómo detener, con silencio y con letras. El cuaderno azul se convirtió en mi salvación. Esa cubierta delgada y descolorida contenía los pedazos de mi corazón que no le mostraría a nadie. Allí escribí todo lo que no tuve el valor de decir. Hoy escuché que soy irresponsable, pero ya verás, hija, voy a ser la mejor madre que pueda ser. Hoy lloré en el baño de la escuela mientras limpiaba el piso, pero cuando nazcas, te prometo que sonreiré por los dos. Deseo que alguien me abrace y me diga que todo estará bien. Así que escribo, porque escribir es la manera que tengo de abrazarme a mí mismo en soledad, y la promesa que siempre repetí: mi hija nunca pasará por lo que yo pasé. Esa frase me levantó el ánimo cada día. Era mi combustible, mi fe, mi arma. En el 8.º mes la situación empeoró. Mi madre tuvo una crisis de presión arterial y necesitó estar hospitalizada durante unos días. Sin ella, estaba completamente solo. Dormía alternando entre el sofá de Marina y la estrecha cama de mi prima Carla, que me acogía siempre que podía. Trabajaba hasta tarde, aunque estaba hinchada, aunque tenía más peso, aunque escuchaba los gritos de sus impacientes jefes. Recuerdo una noche en particular. Estaba barriendo el pasillo del edificio y sentí un dolor tan agudo que casi caí de rodillas. Me agarré a la barandilla y respiré profundamente, tratando de no llorar. El portero se rió y dijo: ¿Va a dar a luz aquí? Si eso pasa, puedes limpiarlo después. Podría haber gritado, podría haberle tirado el cubo, podría haber dicho todo lo que se me quedó atascado en la garganta. Pero yo no dije eso, porque esa noche, cuando llegué a casa, me senté en la mesa de la cocina con un dolor punzante en las piernas y escribí: si me levanto mañana, es por ti. Si continúo, es por ti. Si sobrevivo, es gracias a ti. Y sobreviví. Cuando mi madre salió del hospital, me encontró dormido en la silla de la cocina, con la mano sobre el estómago y el cuaderno abierto a mi lado. Ella pasó su mano por mi cabello y dijo: «Eres más fuerte de lo que crees, Sara». Yo quería creer, pero lo único que sentía era miedo. Miedo a fracasar, miedo a no poder afrontar la situación, miedo a criar a alguien que tendría que ver a su madre luchar sola todos los días. Lo que no sabía era que, en esa desesperación, estaba construyendo la fuerza que me sostendría por el resto de mi vida. Porque sobrevivir por dos
Ella me enseñó a ser madre incluso antes de tener un bebé en mis brazos, y en ese momento, sin saberlo, estaba empezando a crear una historia que mi hija un día encontraría dentro de una caja y que lo cambiaría todo. Cuando digo que mi hija fue el milagro de mi vida, no es una exageración poética. Camila nació verdaderamente como un soplo de Dios en un momento en el que todo le dolía: el cuerpo, el alma, la memoria, la falta de dinero, la humillación reciente, todo. Pero cuando escuché su primer llanto, algo dentro de mí se reorganizó. El dolor abrió un espacio para una fuerza que no sabía que tenía. Y, por primera vez en meses, sentí que no estaba completamente solo. Los primeros años de Camila fueron una mezcla de cansancio y encanto. Me despertaba varias veces durante la noche para amamantarla, y a veces me quedaba dormida sentada en el borde de la cama, con ella en mis brazos y mi barbilla apoyada en su cabeza. Mi madre solía decir: «Así te vas a enfermar, Sara». «No, mamá». Sonreí, con profundas ojeras bajo mis ojos. «Soy feliz». Y era verdad. Ese cansancio tenía sentido. Recuerdo la primera fiebre. Ella tenía 9 meses. Su pequeño cuerpo temblaba y yo temblaba con ella. Abracé a Camila toda la noche, como si su temperatura fuera una brasa que también me quemaba el pecho. «Quédate conmigo, mi amor», repetí, besándola en la frente. «Mamá está aquí. No te dejaré ir». Estaba tan desesperada que, al amanecer, corrí a urgencias del barrio. Yo estaba descalzo, literalmente. Solo me di cuenta cuando una enfermera me señaló los pies. Ella trató de contener la risa y dijo: «Así son las madres primerizas». Eso podría haberme avergonzado, pero estaba tan concentrada en la respiración de mi hija que ni siquiera me sentía avergonzada. Camila creció rodeada de amor. Un amor sencillo, íntimo, improvisado, lleno de pequeños gestos. Tenía pocos juguetes, pero recibía mucha atención. No mucha ropa nueva, pero sí muchos besos. Apenas había fotos bonitas, pero las risas llenaban la casa. Trabajaba durante el día y la cuidaba por la noche. Dormí muy poco, comía muy poco, pero cuando ella soltaba esas risas espontáneas, me olvidaba de todo. Las facturas, el dolor de espalda, las horas extras, la lucha por mantener la luz encendida. «Mamá, mira», dijo mostrando un dibujo torcido del sol. «Te quedó precioso, hija. ¿Vas a conservarlo?» «Lo guardaré para siempre». Y lo guardé. Hasta el día de hoy, permanece en una carpeta dentro de la última caja, la que abrió años después. Camila siempre ha sido inteligente. Habló temprano, caminó temprano y entendió el mundo demasiado pronto para un niño tan pequeño. Incluso cuando tenía solo 2 años, ella ya sabía cuando estaba triste. Un día, llegué a casa después de perder un trabajo temporal. Me senté en el suelo de la sala y dejé caer la cabeza sobre mis rodillas. Ella se acercó a mí arrastrando el osito de peluche que había comprado por 5 reales en una feria callejera. «Mami, ¿te duele?», preguntó, tocándome la cara con su cálida manita. «No, mi amor, mami solo está cansada. Me quedaré aquí», dijo ella sentándose en mi regazo, y así se quedó. Y fue allí, en aquella habitación con olor a sopa y el suelo frío, que comprendí que mi hija no solo había nacido para ser cuidada, pero para enseñarme a resistir. El vínculo entre nosotros dos siempre ha sido muy fuerte. Es casi una cosa simbiótica. A donde quiera que yo iba, ella iba. Si yo estaba lavando la ropa, ella se sentaba en el pequeño taburete con una muñeca de trapo, imitándome. Si yo estaba cocinando, ella se quedaba en la puerta de la cocina, contándome lo que había visto en la calle. Si yo lloraba, ella apoyaba su cabeza en mi pierna y se quedaba allí en silencio. Una noche, se despertó sobresaltada, temblando, diciendo que había soñado que la dejaba sola en una plaza. Sostuve su carita entre mis manos y le prometí: «Nunca te dejaré, nunca». «¿Lo juro?», preguntó ella con los ojos llenos de lágrimas. «Lo juro por mi vida». Ella durmió tranquilamente después de eso, y pasé el resto de la noche mirándola, agradeciendo a Dios por darme la única certeza que tenía en ese momento, la idea de que yo existía por ella y para ella. Alquiler a tiempo. Incluso le compré una cama nueva, una sencilla cama rosa con sábanas con estampados de estrellas. Dormí en el suelo, sobre un colchón fino, pero siempre pensé que ella merecía el primer consuelo. «Mamá, ¿por qué duermes ahí?», preguntó un día con mirada inocente.
porque eres la princesa de la casa, pero las princesas duermen con sus madres. A veces duermen, me reí, pero hoy la princesa tiene un trono solo para ella. Ella aceptó, pero no creo que alguna vez lo entendiera del todo. Los años pasaron y Camila creció a la velocidad de un parpadeo. A la edad de 8 años, comenzó a traer a casa notas de la escuela elogiando su comportamiento. A los 10 años ya ayudaba a poner la mesa. A los 12 años, comenzó a hacer preguntas sobre su padre. ¿No nos quería? No estaba preparado, respondí. ¿Estuviste allí? No, pero viniste de todos modos, y fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Ella sonrió, pero permaneció pensativa. Sentí que ahí, en esa pregunta, había un pequeño vacío que no sabía cómo llenar. El vacío que deja un padre ausente, un agujero que, tarde o temprano, los niños notan. Cuando Camila entró en la adolescencia, a los 13 años, el mundo empezó a alejarla de mí. Ella quería salir con amigos, quería privacidad, quería elegir mi propia ropa, quería responder sin pensar. Intenté comprender, intenté darle espacio, pero siempre con el cuidado de quien crió a una hija sola y sabe que, sin límites, el mundo devora a los inocentes. Comenzaron pequeñas discusiones. Camila, no vuelvas tarde. Mamá, es solo un refrigerio. Nadie me va a secuestrar. Estoy preocupado. Te preocupas demasiado. O cuando pregunté por algún chico de la escuela, eso no es asunto tuyo, mamá. Por supuesto que lo es. Mamá, lo complicas todo. Esa frase me dolió más de lo que admití en ese momento, porque para ella el mundo se estaba abriendo. Para mí, se estaba volviendo más peligroso. Y por primera vez, sentí que la distancia entre nosotros se estiraba como una banda elástica a punto de romperse. La vi crecer, alejarse y encontrar su propio camino. Y yo me quedé allí, rezando para que ella nunca olvidara de dónde venía. Lo más irónico es que Camila creció sin darse cuenta del peso que yo llevaba encima. Ella me vio fuerte, resuelta y sonriente. Vio a su madre ocupándose de todo: facturas, comida, fiebres, escuela, transporte. Ella vio a la mujer que podía resolver cualquier problema, pero ella no podía ver lo que había dentro: miedo, a culpa, la ausencia, agotamiento, de luto por lo que nunca tuve, el trauma del que nunca hablé. Ella creció pensando que yo era casi indestructible, y quizás ese fue mi mayor error. Me fui. Parece demasiado fácil, porque todo lo que hice, cada noche de insomnio, cada comida compartida, cada trabajo agotador, cada lágrima oculta, fue por amor. Pero para ella, era simplemente lo que hacen las madres. Y así fue que, entre el amor y el silencio, empezamos a cambiar de lugar en la vida del otro. No lo sabía todavía, pero la frase «mamá, lo complicas todo» sería solo el primer paso del camino que estaba por recorrer. Si pudiera elegir una etapa de la vida de Camila para congelarla en el tiempo, sería entre los 14 y los 16 años. Ella todavía se reía de mis chistes malos, todavía me abrazaba inesperadamente en la cocina, todavía venía a mostrarme videos en su teléfono diciendo «Mira esto, mamá, es igual que nosotros». Pero el tiempo no pregunta si estamos listos. Él simplemente camina. Y antes de darme cuenta, mi hija tenía 18 años. Y había todo un mundo ahí afuera al que ya no podía llegar. Camila a los 18 años era todo lo que había soñado y todo lo que me asustaba al mismo tiempo. Bella, inteligente, comunicativa, llena de opiniones propias, decidida. Había conseguido un trabajo en una pequeña oficina, estudiaba por la noche y hacía planes para viajar, mudarse a otra ciudad y construir su propia historia. «No quiero depender de nadie, mamá», dijo, arreglándose el pelo frente al espejo. «Ni de un hombre, ni de mi familia, ni de ti. Me alegra que quieras ser independiente», respondí, intentando aliviar la opresión en el pecho. «Pero no olvides que no tienes que hacerlo todo sola. Tranquilo, yo sé cuidarme». Lo dijo con una seguridad que admiré, pero que también me asustó, porque sabía, por experiencia personal, que al mundo le encantaba poner a prueba la confianza de las mujeres. Sus amistades también comenzaron a cambiar. Ya no eran solo las chicas de la calle, las amigas de la escuela, las que venían a comer un simple pastel en nuestra cocina. Ahora eran compañeros de trabajo, personas que hablaban de carrera, networking, libertad, vivir solo y no tener hijos tan pronto.
Escuché conversaciones interrumpidas mientras pasaban por la sala de estar, camino a la habitación de Camila. Oh, tu madre es muy tradicional. Pero ella te crió bien, al tú final, dijo otro. Él lo creó, pero viaja demasiado. Y se rieron. Hice como si no oyera. Tomaba mi café en la cocina, lavaba platos que ni siquiera estaban tan sucios, solo para tener algo que hacer con mis manos. Fue en esa época cuando surgió el nombre Lucas. Definitivamente se ha convertido en parte de nuestra rutina. Había oído hablar de él algunas veces antes, en frases aisladas. Lucas dijo esto. Lucas me envió este vídeo. Lucas piensa que, al principio, parecía solo un amigo. Más, hasta que un día llegó a casa con los ojos brillando de otra manera. Mamá, necesito decirte algo. ¿Encontraste otro trabajo? Pregunté esperanzado. El mejor, sonrió, como si anunciara un premio. Estoy saliendo con alguien. Le devolví la sonrisa, pero mi corazón ya había levantado una ceja interior. ¿Y es Lucas? Sí, deberías haberlo visto. Responsable, trabajador, me cuida, ¿sabes? ¿Cómo lo cuidas? Me salió la pregunta antes de poder detenerla. Ay, mamá, le importa. Me escribe constantemente preguntándome si llegué bien a casa, si estoy en casa, si comí. ¿Todo el tiempo? Se trata de tener cuidado, mamá. No lo entiendes. Ella habló con tanta seguridad que no quise estropear ese nuevo brillo, pero algo dentro de mí se agitó. Quizás porque ya había visto esta película antes, quizás porque un día a mí también me pareció bonito cuando alguien se preocupaba demasiado. Pasó el tiempo y Lucas poco a poco se fue convirtiendo en parte de su vida cotidiana. Al principio fue solo un buenas noches en una videollamada. Después de eso, ya eran mensajes por la mañana, tarde y noche. Mamá, a Lucas no le gusta que tarde mucho en responder. Bueno, estás trabajando, estudiando, no puedes estar todo el tiempo con el teléfono. Ah, pero si se lo explico, lo entenderá. Solo que se enoja un poco en ese momento. Un poco enojado. ¿Cómo? Ay, mamá, lo pones difícil. Solo se enoja. Empecé a prestar más atención. Me di cuenta de que antes de salir de casa, ella siempre le enviaba una foto de su atuendo. ¿Por qué? Le pregunté un día mientras ella daba vueltas frente al espejo con una falda vaquera. Para que pueda ver si está bien. ¿Y si dice que no? Entonces cambiaré, ¿no? Aunque te guste. Mamá, es solo un atuendo. Pero yo sabía que no era solo un atuendo. Fue una prueba de control. Un día, un viejo amigo invitó a Camila a ir al cine. Estaba preparando su maleta cuando sonó su teléfono móvil. Vi como su sonrisa se desvanecía lentamente. Oye, hija, nada. ¿Cómo que nada? A Lucas no le gusta ese amigo. Espera, ¿desde cuándo un novio elige a una amiga? Mamá, no entiendes cómo es esto hoy en día. Él solo la está protegiendo. ¿Proteger de qué? Él piensa que ella es una mala influencia. ¿Y tú qué opinas? Yo dudó. Es mejor que no vaya. Eso disparó una enorme alarma dentro de mí. Camila, escúchame. Demasiados celos, demasiado control, demasiadas opiniones. Eso es indiferencia. Es señal de peligro. Aquí estás otra vez, respondió. En tu época, quizá era así. Hoy es diferente. No, hija. El abuso es abuso en cualquier momento. Ella puso los ojos en blanco de una manera que dolió más que si hubiera gritado. Mamá, no empieces. Solo estoy hablando. No, estás siendo dramático. Los conflictos empezaron a surgir por pequeñas cosas. Cuando ella llegó más tarde de lo acordado porque estaba con Lucas y le pregunté, ¿has visto qué hora es? Mamá, tengo 19 años y tengo 48 años y tengo suficiente experiencia para saber que nada bueno sucede a las 2 de la mañana. Eres anticuado. Cuando vi mensajes de él en mi celular, envíame tu ubicación. ¿Por qué no respondiste? ¿Con quién estás? Estabas en línea y no hablaste conmigo. Y yo comentaría, eso no es saludable, Camila. Eres demasiado desconfiada, mamá. Soy cauteloso. Estás traumatizado. Eso es lo que es. Esa palabra entró como una aguja. Traumatizado. Como si mi pasado fuera una exageración. Es como si hubiera inventado mis cicatrices. Respiré profundamente para evitar tomar represalias, porque lo sabía. Discutir en el calor de la ira solo la alejaría aún más. Pero dolió. Me dolió porque cuando miré a Lucas, vi sombras muy parecidas a las que una vez habitaron en Andrés. La forma en que habla en voz alta cuando está molesto.
el hábito de siempre culpar a los demás, la tendencia a convertir cualquier pregunta en un ataque. Una vez, vino a cenar a mi casa. Preparé una comida sencilla: arroz, frijoles, carne guisada y ensalada. Llegó tarde, ni siquiera se disculpó. Se sentó y comentó: «Vaya, pensé que hoy había algo diferente». «¿En qué sentido es diferente?», pregunté, intentando mantener un tono ligero. «Ah, no sé, quizá un pollo asado, un postre». «No es para tantos lujos», respondí, «pero está hecho con cariño». Se rió, pero no era una risa amistosa. Él estaba como burlándose. «Mi madre siempre hace el postre cuando aparezco». «Tu madre no vive con el sueldo del que yo vivo», repliqué, «siempre con educación». «Oh, suegra, no lo tomes como algo personal». «Suegra». De esa manera, con ese tono, sonaba más a provocación que a cariño. Después de cenar, mientras lavaba los platos, oí que los dos hablaban en el dormitorio. «Tu madre es muy sensible», dijo. «Ella siempre es tan dramática», respondió Camila riendo. Sentí mis manos temblar bajo el agua. Sentí ganas de agarrar a mi hija por los hombros y sacudirla. Gritar: «¡Abre los ojos! ¡Te está rondando!». No es lo que parece, pero sabía que si lo hacía de esa manera, ella correría aún más cerca de sus brazos. Así que probé otro camino. Una noche, me senté con ella en la sala, sin Lucas, sin ningún amigo, solo nosotras dos y el televisor apagado. «Camila, ¿puedo contarte una parte de mi historia que no conoces muy bien?». «Aquí viene», se quejó. «Es rápido». Él habla. Le describí brevemente cómo era mi relación con su padre cuando yo tenía su edad. No entré en detalles, no quería soltarlo todo de golpe, pero mostré bastante. Los celos, las críticas, la manipulación, el control, hasta terminar con la frase: «También dijo que todo lo hacía por amor». Ella se reclinó en el sofá, miró al techo y dijo: «No es lo mismo, mamá». «No digo que sea lo mismo, hija. Digo que algunas señales se repiten. Estás comparando. Estoy tratando de protegerte». Ella se levantó bruscamente. «Siempre es lo mismo. Te digo algo bueno y encuentras la manera de arruinarlo». «No es eso». «Sí, es cierto. Siempre te centras en el lado negativo de las cosas». Respiré profundamente. «Camila, solo quería que pensaras en esto. ¿Alguien que te quiere necesita saber dónde estás todo el tiempo? ¿Necesitas aprobar tu ropa? ¿Elegir a tus amigos? Él solo quiere encargarse de las cosas. Él quiere controlar». Ella entrecerró los ojos. «Siempre exageras, mamá». Esa frase me golpeó como una flecha. No porque fuera lo peor que había escuchado de ella, sino porque fue la primera que me hizo sentir no solo distante, sino desacreditada. En ese mismo momento me di cuenta de que un abismo empezaba a abrirse entre nosotros dos. Y yo, de este lado, solo podía aferrarme fuertemente al borde con las uñas de la fe, rezando en silencio a Dios: «Por favor, no dejes que mi hija repita mi historia». Hay días en que la vida parece transcurrir en silencio, y hay días en que viene corriendo, gritando, empujando puertas que juramos que nunca volverían a abrirse. Ese día empezó normal, demasiado común. Me desperté antes que todos, como siempre. Preparé café, puse la mesa y ordené la casa en silencio. Ese silencio matutino típico en el que tratamos de evitar los problemas antes de que surjan. Camila seguía dormida, la habitación cerrada, su celular cargándose en el enchufe. Lucas había pasado la noche allí, una vez más, y eso, por sí solo, ya hacía que la casa se sintiera pesada. En los últimos meses, esto había ocurrido con mayor frecuencia. Un día, 2, 3 seguidos. Se quitaba la camisa y la tiraba en el sofá. Él sacaba comida del refrigerador sin preguntar. Hablaba demasiado alto, como si la casa le perteneciera. Y Camila, engañada por la idea de la vida adulta moderna, pensó que era normal. Intenté respirar profundamente, pero ese día algo era diferente. Lucas estaba enojado. Desde temprana edad, lo escuché discutiendo con Camila en la habitación. No eran gritos, todavía, pero el tono era duro y cortante. «Te vi en línea, Camila», dijo. «¿Por qué no respondiste?» «Estaba distraído, Lucas. ¿Sabes? ¿Distraído? ¿Con quién?» «Sin nadie. Estaba viendo un video». Ya conocía ese tono, esa creciente impaciencia, esos celos que no necesitaban una razón para existir. Los recuerdos del pasado llamaron a la puerta de mi corazón. Andrés hizo lo mismo. Me dije suavemente a mí mismo: «Dios,
no permitas que esto vuelva a suceder. Cuando salieron de la habitación, la atmósfera era tan áspera como un cuchillo recién afilado. «Buenos días», intenté suavizar, forzando una sonrisa. Camila respondió con un cansado «Hola». Lucas simplemente levantó la barbilla, como si me estuviera haciendo un favor estando bajo mi techo. La gota que colmó el vaso llegó alrededor del mediodía. Estaba doblando ropa en la sala de estar cuando oí un golpe seco en la cocina. Un plato roto. Correr. Camila estaba inclinada, recogiendo los pedazos. Lucas se quedó allí, mirándola con irritación. «Fue un accidente», dijo, tratando de mantener la calma. «Claro que no fue intencional», respondió con sarcasmo. «Todo lo que haces es involuntario». Camila suspiró tensa. Me acerqué. «Hija, déjame buscar la escoba». Antes de que pudiera moverme, Lucas soltó. «Eso es todo. Ve con tu mamá para que te lo arregle todo». El cuerpo de Camila se congeló. Algo dentro de mí se rompió. «Lucas», dije con firmeza, «no le hables en ese tono». Se volvió hacia mí con esa media sonrisa cínica. «Solo digo la verdad, señora Sara». «La verdad se puede decir sin humillar», respondí. Dio un paso adelante, como si quisiera afirmar su dominio. «No me controlas, y tampoco permito que nadie trate a mi hija como basura», espeté, finalmente elevando un poco la voz. Camila cerró los ojos, desesperada. «Mamá, por favor». Lucas soltó una risita nasal. «¿Lo ves? Precisamente por eso no madura. La asfixias, la controlas, interfieres con ella. Cuidar no significa controlar», espeté. Dio un paso aún más cerca, tan cerca que pude oler el fuerte aroma a perfume barato mezclado con ira. ¿Cuidarla? ¿O temes que descubra que el mundo no gira en torno a ella? Eso fue suficiente para reavivar la poca dignidad que me quedaba. «Estoy familiarizado con este tipo de comportamiento», dije. «Lo he vivido. ¿A quién llamas agresivo? Digo que esta forma de hablar no es normal y no le hace bien a nadie». Camila, desesperada por la discusión, gritó. «¡Basta! ¡Los dos!». Lucas me señaló. «¿Lo ves? No. Soporta que te entrometas». Y, como un estafador que sabe exactamente qué botón presionar, pronunció la frase que más temía. «Camila, necesitas deshacerte de este ambiente tóxico». Según él, la toxina era yo. Camila respiró profundamente, muy profundo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no por mí. Pude ver claramente. Sus palabras estaban moldeando su mente con la misma fuerza con la que Andrés una vez moldeó la mía. «Mamá», dijo Camila con voz temblorosa, «tienes que parar». ¿Detener qué? ¿Dejar de protegerte? Deja de intentar controlarlo todo. No puedo controlarlo. Solo veo lo que tú no ves. «Pero ya veo, mamá. Crees que lo sabes todo, pero no sabes nada de mi vida. Sé lo suficiente como para no querer que te conviertas en prisionero», respondí sin miedo. Y ahí fue cuando Camila explotó. Explotó como quien alberga resentimientos acumulados y mal digeridos, como alguien que está siendo envenenado lentamente. Siempre crees que tienes razón. Solo, quiero evitar que pases por lo que yo pasé. Yo no soy tú. Y esa frase fue como si me clavaran un cuchillo en el pecho. «Mamá, creas problemas donde no los hay». «Hija, estoy cansada, mamá. ¿Estás cansado de mí? Estoy cansado de que te entrometas en mi vida». Se me quedó la respiración atrapada en la garganta. Lucas, de pie detrás de ella, cruzó los brazos y sonrió. Una pequeña sonrisa satisfecha y venenosa. Intenté mantener el control. «Camila, te está manipulando». «Mamá, cállate». Mi mundo dio vueltas. «Hija, no me hables así. Hablaré como quiera. Esta casa también es mía. ¿O has olvidado que también ayudo con el alquiler, las facturas y los gastos del hogar? Pero no es su casa. ¿Y si quiero que sea así? Él te está consumiendo». «No, mamá. Él es...». «No, mamá. Eso es. Mira cómo me hablas, Camila. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Nunca te detienes. Nunca escuchas». Luego señaló el pasillo. «Para mis maletas». Ni siquiera me había dado cuenta antes. Pero Lucas los había sacado de la habitación a propósito. Camila respiró hondo y en un impulso impulsado por el dolor, la ira y la manipulación, pronunció la frase que destruyó mi vida cuando tenía 20 años. «Vete cuando quieras, o hoy». El suelo desapareció. Mi alma se hundió. Mi cuerpo se congeló. Fue como si estuviera de nuevo en esa acera mojada, embarazada, sola, siendo expulsada con la ropa empapada.
Todo mi pasado regresó de golpe como una ola gigante que envolvió mi cabeza. Todo daba vueltas, todo me dolía, todo se repitió. Camila no se dio cuenta. Lucas se dio cuenta y sonrió. Yo no grité, yo no peleé, yo no rogué. Me quedé allí parada sintiendo que mis piernas cedían, mientras mi hija, mi bebé, mi vida, mi milagro, me escupía la frase que más me destruyó en el mundo. Finalmente respiré profundamente y dijo con voz quebrada: «Está bien, Camila». «Mamá», dijo con voz entrecortada, sorprendida por mi tranquilidad. «Voy». Y me acerqué a las maletas. Esas maletas. Lo mismo, los que estaban conmigo cuando tenía 20 años y me echaron con un bebé en el vientre. Puse una mano sobre ellos, cerré los ojos y sentí que algo se rompía nuevamente. Pero esta vez era algo diferente. No era solo dolor, también fue rendirse, o quizás supervivencia, no sé. Lo único que sé es que comencé a mantener mis cosas en silencio. Y mientras doblaba lentamente mi ropa, sentí que la vieja herida se reabrió, viva, palpitante, sangrando de nuevo, como si los años nunca hubieran pasado. Y entendí, el pasado había regresado y había vuelto por boca de mi propia hija. Nunca imaginé que un día volvería a hacer las maletas, y es aún menos probable que lo hiciera, en silencio, sin gritar, sin chillar, sin pedir explicaciones, como si ese gesto fuera tan natural como poner la mesa para cenar. Pero en ese momento no tenía fuerzas para luchar. No después de la frase, no después de escuchar el pasado repetido por la persona que más amaba en el mundo. Mi cuerpo se movió automáticamente, como si estuviera dentro de una pesadilla, de esas de las que intentas despertar pero no puedes. Yo tomaba piezas de ropa, las doblaba y las metía dentro de la maleta. Reunía los documentos y los colocaba cuidadosamente en un sobre. Estaba separando libros, medicinas y algunas joyas de bisutería. El silencio era tan profundo que parecía tener un sonido propio. Camila estaba apoyada contra la pared del pasillo, con los brazos cruzados. Sus ojos estaban irritados, rojos de ira y tal vez de algo que aún no tenía el coraje de nombrar. Lucas estaba detrás de ella, observando todo, como quien ve un espectáculo que él mismo dirige. Yo, en cambio, no miré a ninguno de los dos, solo me concentraba en las cajas que mantuve guardadas, ocultas, apiladas en el fondo del armario durante años, aquellos que nunca tuve el valor de abrir delante de nadie. Esos son los lugares donde guardé todo lo que me sobró de la noche en que me echaron embarazada, a los 20 años. Esos lugares guardaban el pedazo de vida que pasé décadas tratando de olvidar. Una de las cajas era vieja, amarillenta por el tiempo. Otro, más pequeño, tenía un trozo de cinta adhesiva desprendiéndose. También estaba el cuaderno azul, el mismo cuaderno donde escribí todas las cartas que nunca envié durante mi embarazo. Solo quería sacarlo todo rápidamente, antes de que algo más se rompiera dentro de mí. Camila observaba cada uno de mis movimientos, con irritación infantil, como si estuviera representando un drama, como si estuviera montando una escena. Ella no se dio cuenta que estaba tratando de no derrumbarme en ese momento. Intenté evitar mirarla, pero sentí su cuerpo rígido, su respiración impaciente, su pie golpeando el suelo, un ritmo furioso, despiadado, impaciente. Todo sobre ella decía: «Vete ahora». Seguí ordenando. Cuando terminé de llenar la segunda maleta, sentí que me quedaba sin aire. No he llorado todavía no, pero necesitaba salir a tomar un poco de aire fresco. «Yo voy a salir a tomar un poco el aire», murmuré con voz apenas audible. Camila no respondió. Lucas tampoco lo hizo. Pasé lentamente junto a ellos, como quien cruza un campo minado, y salí al balcón. Cerré la puerta de cristal detrás de mí, y el aire frío de la calle me golpeó la cara. Fue allí, mirando las luces de la ciudad, donde finalmente dejé caer una lágrima, solo uno, como si hasta mi llanto se hubiera cansado. Mientras tanto, dentro de la casa, Camila permaneció de pie en el pasillo. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Mi corazón latía con fuerza. Ella misma no entendía lo que sentía. ¿Fue ira? ¿Culpable? ¿Lástima? ¿Miedo? ¿Revuelta? Quizás todos juntos. Lo único que sabía era que la discusión se había salido de control. Y Lucas, en lugar de intentar calmar los ánimos, había alentado cada palabra dura. «Hiciste lo que tenías que hacer.
murmuró, acercándose a ella. Yo no lo sé. Tu madre ha ido demasiado lejos. ¿Sí?, respondió Camila, tratando de creer en sus propias palabras, pero algo dentro de ella estaba inquieto. Para escapar de esa incomodidad, miró la maleta abierta, luego a las cajas apiladas en el suelo, y fue entonces cuando vio la caja en la esquina, el más pequeño, el que había dejado sin tapa, porque pensaba ponerle la tapa más tarde. Era una caja vieja y fea, con signos de humedad en los lados, probablemente el más antiguo de todos. Camila dio 2 pasos hacia ella. «No toques eso», dijo Lucas, aunque tenía curiosidad. «Es solo una caja», respondió ella. Pero no fue así. Se agachó, colocó sus manos temblorosas en el borde de la caja y, como si abriera la puerta a algo prohibido, levantó la tapa que solo descansaba sobre ella. Y entonces encontró la verdad. Lo primero que vio fueron las fotografías antiguas y amarillentas con esquinas dobladas. Una foto de mi barriga de embarazo de 8 meses, enorme y redonda, y yo parada en la acera, solo, junto a 2 maletas, bajo la lluvia. En uno de ellos sostenía el paraguas roto. En otra, estaba abrazando mi barriga mientras lloraba. En una tercera escena, estaba sentada en la acera, con la ropa mojada pegada a mi cuerpo, como si me hubiera derretido junto con la lluvia. Camila se llevó la mano a la boca. «Oh, Dios mío», murmuró suavemente. Lucas se acercó para mirar. Por un segundo, sus ojos mostraron una sorpresa genuina, pero pronto volvió a ser neutral. Camila continuó moviéndose. Debajo de las fotos había cartas cuidadosamente dobladas. Ella cogió el primero y lo abrió lentamente. La letra era mía, joven, temblorosa y llena de sufrimiento. Y las palabras eran como navajas. «Me echaron hoy. Dijeron que yo era basura. Estoy sentada en una acera fría, con miedo de perder a mi bebé. Pero te prometo que lucharé por ti, hija mía, incluso si estoy solo». Otra carta. «Todos me dijeron que me deshiciera de ti, pero yo te elegí a ti, incluso sin dinero, incluso sin apoyo, incluso sin tener dónde dormir». Otro. «Si sobrevives, hija, te juro, te lo daré todo. Nunca pasarás por lo que yo pasé». Camila empezó a temblar. Las lágrimas llegaron antes de que ella pudiera contenerlas. Ella abrió otra carta. «Limpié el baño hasta tarde hoy. Comí un poco de pan duro. Dormiré en el sofá. Pero no importa. Tú vales todo. Y otra cosa. Si un día me rechazas, no lo soporto más. Pero te amaré de todos modos». La letra es temblorosa, las frases cruzadas, la desesperación es evidente, y la promesa se repitió en casi todos ellos. «Yo te elegí». Camila presionó sus manos contra su pecho, como si tratara de evitar que su corazón se desplomara. Pero lo peor estaba aún por venir. En el fondo de la caja estaba el cuaderno azul, el que llené durante meses, donde dejé pedazos de mi alma que no tuve el valor de mostrar al mundo. Ella lo abrió en la primera página. «Embarazo de 8 meses. No tengo dónde dormir, pero Dios sabe que no me rendiré». Se convirtió en algo más. «Hoy vomité porque estaba muy nervioso. El hambre se mezcla con el miedo, pero cuando nazca, todo valdrá la pena». Se convirtió en uno más. «Si alguien intenta hacerle daño a mi hija, prefiero morir». Y finalmente encontró una frase que le rompió el alma. «Solo le pido a Dios que nunca me lo diga. Las mismas palabras que me destruyeron. Vete cuando quieras. O hoy». Camila dejó caer su cuaderno. Suspó. Lágrimas también caían, formando gotas oscuras en las páginas abiertas. Ella miró a su alrededor. La habitación parecía girar. El aire pareció desaparecer. El mundo parecía roto. Lucas le tocó el hombro. «Todo eso es cosa del pasado», dijo. «Es mi madre», susurró Camila. Ella pasó por esto, sola. Ella lo está dramatizando». «No». Camila tragó saliva con fuerza, casi vomitando del dolor. «No es drama, Lucas. Es la verdad». Y allí, en ese momento, apareció la primera grieta en 1900. Su influencia. Pero la caída más grande sería la suya, porque por primera vez en su vida comprendió que había lastimado a su madre exactamente donde más sangraba. Camila estaba temblando, con las manos en los labios, con el corazón colapsado, con el alma gritando, y la puerta de cristal detrás de ella se abrió. Era yo, regresando del balcón. Estaba a punto de entrar cuando vi a mi hija, arrodillado en el suelo,
abrazando mis cartas, mi cuaderno, mis fotos, y llorar como quien acaba de descubrir el peso de la existencia, la carga de ser hija, la carga de ser injusto y, por primera vez, la carga de ser como alguien que juró que nunca sería. Y si hay un momento en la vida en que el alma parece abandonar el cuerpo, no es por miedo ni por ira. Todo es cuestión de culpa. Y Camila, arrodillada en el suelo de aquella habitación, con mis cartas esparcidas a su alrededor, experimentaba la culpa en su forma más cruda, aquella que llega demasiado tarde, pero llega como un terremoto. Me detuve en la puerta, demasiado asustado para entrar. Ella no notó mi presencia. Estaba completamente consumido por las páginas de mi pasado, y por un momento la vi en ella. No la mujer adulta que siempre afirmó saber lo que hacía, pero la niña de 8 años temblaba cuando tenía pesadillas y corría a mi regazo. Camila se llevó las manos a la cara. Sus dedos temblaban. La respiración estaba fallando. Acercó más el cuaderno azul, como si estuviera sosteniendo un pedazo de su propio pecho. Pasó unas cuantas páginas más y continuó leyendo. Me trataron como basura. Las palabras fueron escritas con tanta fuerza que rasgaron ligeramente el papel. Dormí en casa de un amigo esta noche. Ella tiene un sofá, gracias a Dios, porque yo, embarazada de 8 meses, no tengo a quién recurrir. Camila presionó sus manos contra sus labios como si intentara sofocar un grito, pero el grito surgió, silencioso, del temblor de todo el cuerpo. Ella pasó la página. Comí. Pan duro hoy. Guardé la porción más grande para cuando nazca. Quiero tener la fuerza para amamantar. No puedo desmayarme. Ella me necesita. Oh, Dios mío, susurró Camila, completamente aturdida. Se convirtió en uno más. Esta vez, la frase estaba borrosa por una vieja lágrima, probablemente una que derramé mientras escribía, hace muchos años. Prometo que mi hija nunca será expulsada como me pasó a mí. Camila puso su mano sobre su corazón. Parecía como si esa frase hubiera sido escrita para ella y contra ella al mismo tiempo. Sus ojos se llenaron de dolor. Un dolor que no viene del pasado, sino del reflejo del presente. Pasó la página siguiente con desesperación, como si tratara de encontrar una frase que la exculpara. Pero encontró esto. Mi mayor temor en la vida es que ella crezca y me trate como él me trató. Eso me mataría. Camila no lo soportó más. Su cuerpo cedió. Finalmente ella cayó de rodillas. Sus rodillas golpearon el suelo con un sonido seco y doloroso, como si algo dentro de ella se hubiera roto. Instintivamente di un paso adelante, pero me detuve a mitad de camino. Mi pecho ardía. Algo dentro de mí quería correr hacia ella. Algo más dijo, déjala. Ella necesita sentir. Y ella lo sintió. Sintió cada página como si fuera un golpe. Golpes que vinieron del tiempo, de la verdad y de sus propias decisiones. Camila lloraba con la boca abierta, sin emitir ningún sonido. Un grito tembloroso, infantil y desesperado. Un grito sin orgullo, sin barreras, sin vanidad. Lo hice, murmuró. Se lo hice a ella. Lucas dio un paso atrás, no por compasión, sino por miedo a verse arrastrado al dolor que él mismo había causado. Tranquila, Camila, intentó decirle, incómodo. Cálmate, gritó destrozada. ¿Cómo esperas que me quede tranquila? Lucas levantó las manos, irritado. No es necesario dramatizarlo. No es drama, espetó. Es la verdad. A mi madre la echaron estando embarazada. ¿Entiendes? La echaron. La abandonaron. La trataron como si nada. Lucas intentó recomponerse. Su pasado no tiene nada que ver con... Tiene que ver con todo, gritó, levantando las cartas como si fueran la prueba de un crimen. Todo. Podía sentir la tensión en el aire. Era como si toda la casa estuviera a punto de derrumbarse. Camila se giró hacia la foto que estaba en el suelo. La foto de mí, sentada en la acera con mis maletas, mi enorme barriga, mi cabello mojado por la lluvia. Ella sostuvo la foto, tan fuerte que casi la rompió. Estaba sola, dijo con voz temblorosa. Sola. Y yo hice lo mismo, hice lo mismo, hice lo mismo. La repetición llegó con fuerza, como alguien tratando de despertar de una pesadilla. Yo hice lo mismo, yo hice lo mismo. Dios, como pude. Fue entonces cuando leyó la última frase que necesitaba para derrumbarse por completo.
una frase que escribí en el punto más alto de mi desesperación, cuando sentí que moriría por esperar tanto tiempo algo que nunca llegaría. Si alguna vez me echa, será porque fallé como madre. Camila tragó saliva con fuerza. Se vino abajo. No, mamá, le susurró a la foto. No fallaste. Fallé, te fallé, me convertiré en él, dijo, acurrucada en el suelo. Me convertiré en el hombre que te hizo daño. Y allí, en ese instante, vi algo que nunca pensé que vería en mi hija. Ella se ve a sí misma como la villana de mi historia, porque sus ojos estaban fijos en la foto, pero lo que vio fue su propia crueldad reflejada, el ciclo, el espejo, la repetición del trauma. Ella finalmente entendió. Te eché, gritó Camila, golpeándose el pecho. Mamá, te eché. Dije lo mismo. Te hice revivir el peor día de tu vida. Sus sollozos resonaron en las paredes. Lucas intentó permanecer a su lado, pero poco a poco se dio cuenta de que ya no tenía lugar allí. No en ese momento, no en ese tipo de dolor. Fue como si Camila se estuviera quebrando por dentro, y nadie en el mundo pudiera evitar que se rompiera. Después de varios minutos de llanto, volvió a coger el cuaderno. Leyó otra frase. Quiero que mi hija crezca sabiendo que es amada, que nunca sienta el abandono que sentí. Y esa fue la frase que destruyó la poca resistencia emocional que le quedaba a Camila. Lloró tan profundamente que sintió como si algo le estuviera siendo arrancado de dentro. Tal vez su orgullo, tal vez su ceguera, tal vez la influencia de Lucas, tal vez todo a la vez. Ella miró hacia arriba y finalmente me vio. Yo estaba allí de pie, en la puerta. Nuestras almas se encontraron, y sin pensarlo, Camila volvió a caer de rodillas, esta vez no por el peso de la culpa, sino por mi culpa. Madre, susurró con la voz quebrada. Perdóname. No dije nada, porque en ese momento las palabras no bastaban, pero di un paso adelante, y ella lloró aún más, porque ahora ella no solo estaba leyendo mi pasado, ella estaba dentro, y viéndome a mí mismo como el fantasma que más temía volver a encontrar. Mamá, susurró con voz débil. Mamá, me detuve. No sabía si correr hacia ella o huir. No sabía si abrazar o proteger mi pecho aún herido. Camila se arrastró 2 pasos hacia mí y me tomó la mano, tal como lo hacía cuando era niña, y se despertaba sobresaltada. Mamá, perdóname. Su voz se quebró, y el mío casi se rompe también. Inhalé lentamente, intentando mantener todo mi cuerpo quieto. Pero Camila continuó, entre sollozos. Lo repetí. Se atragantó. Repetí la crueldad que te destruyó. Camila. Mamá, no lo sabía, gritó, suplicando. No lo sabía. Las palabras se estrellaron dentro de mí como olas violentas, hiriendo, pero al mismo tiempo suavizando algo que creía imposible volver a suavizar. Hija, intenté decir, pero no me salieron las palabras. ¿Cómo pude, mamá? ¿Cómo?, gritó apretándome los dedos. Te lastimé de la peor manera posible. Te lastimé donde más sangras. Cerré los ojos por un segundo, y en ese segundo vi surgir todo mi pasado. Andrés, la lluvia, las maletas, el frío, la soledad, el miedo. Y ahora mi hija está de rodillas diciendo que me había destruido sin saberlo. Cuando abrí los ojos, ella seguía hablando entre sollozos. Me convertiré exactamente en el hombre que te lastimó. No, hija, me daré la vuelta, mamá, gritó desesperada. Dije la misma frase. Sus lágrimas cayeron al suelo como si fueran sal. Sacó una de las fotos, una en la que aparezco yo sentada en la acera, embarazada, con el pelo pegado por la lluvia. Yo te hice esto. Camila tocó la imagen con los dedos. Te puse en este lugar. Otra vez. Mi pecho se apretó. Me dolió el amor. Me dolió la pérdida. Me dolió porque nunca quise que ella llevara esa carga. No es así, Camila, logré decir por fin. Hija, mírame. Ella levantó la cara. Sus ojos estaban destrozados. Me equivoqué, susurró, temblando. Cometo tantos errores, mamá, pero hoy creo que cometí el peor error de mi vida. Me arrodillé lentamente a su lado, sintiendo que mis rodillas protestaban, pero ignoré el dolor físico. El dolor mayor estaba en otra parte. Puse mi mano sobre su mejilla. Camila, escúchame. Te lastimé, mamá. Sí, respondí.
sin rehuir la verdad. Me hiciste daño. Entonces, ¿cómo puedes mirarme? Porque soy tu madre. Ella sollozó tan fuerte que Lucas dio un paso instintivo, tal vez por reflejo, tal vez por miedo, pero se detuvo cuando Camila lo miró con una mirada devastada. Continué. Hija, no lo sabías, pero deberías haberlo sabido, gritó. Debería haberte escuchado, debería haberte protegido. No, le toqué la frente, como solía hacerlo cuando era pequeña. Debería haberte dicho yo. Escondí mi pasado pensando que te estaba protegiendo, pero te dejé vulnerable a los mismos peligros. No, mamá, no digas eso. Hice lo mejor que pude, susurré. Pero quizás, a lo mejor, no fue suficiente. Ella apretó mi mano con fuerza, casi desesperadamente. Mamá, hiciste más por mí que nadie en el mundo. Yo solo. Seguía llorando, pero su voz ahora sonaba más triste que desesperada. Simplemente no lo había visto antes. Sentí que me ardían los ojos. Aguanté lo mejor que pude, pero mi cuerpo cedió, no por debilidad, sino porque había algo en ese momento que necesitaba ser sentido auténticamente. Y luego la abracé. Fue un abrazo fuerte y torpe, mojado por las lágrimas, lleno de dolor acumulado durante años y de culpa recién descubierta. Camila agarró mi camisa con tanta fuerza que sentí que quería arrancarme todos los pedazos rotos. Perdóname, repetía sin parar, como un mantra. Perdóname, perdóname, por favor perdóname. Le acaricié el cabello, como cuando era un bebé y dormía con su cara en mi pecho. Hija, murmuré, te perdono. ¿Mismo? Mismo, pero estás herido. Te hice mucho daño, me dolió. Y aún así, Camila, te perdono porque eres mi hija y porque viste la verdad. La verdad duele, a veces duele para sanar. Ella sollozó de nuevo, apoyando su cabeza en mi hombro. Por un momento nos quedamos allí, dos mujeres destrozadas, tratando de recoger los pedazos de la otra. Fue la primera reconciliación, extremadamente frágil, lleno de grietas, pero es real, y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que no había sentido en años. Se abre la puerta a un nuevo comienzo, aunque sea pequeño, incluso si es tímido, incluso si es doloroso, pero abriendo. Y al final del pasillo, apoyado en la pared, Lucas se dio cuenta de que había perdido algo importante, algo que nunca había tenido, el corazón de Camila. Todavía estábamos sentados en el suelo cuando el llanto de Camila comenzó a disminuir. No porque el dolor haya desaparecido, sino porque, cuando finalmente sale a la luz la verdad, el cuerpo parece necesitar respirar de otra manera. Se secó la cara con el dorso de las manos, pero las lágrimas seguían volviendo. Mamá, dijo con la voz quebrada, hay algo que necesito decirte. Permanecí en silencio, esperando. Camila miró hacia la puerta, y Lucas seguía allí, con los brazos cruzados, observando desde lejos como tratando de entender si aún tenía algún control sobre la situación. Ella rápidamente apartó la mirada de él, como si le avergonzara que la vieran con la máscara caída. ¿Podemos...? Camila tragó saliva. ¿Hablar a solas? Lucas levantó las cejas, como si eso fuera un insulto. Simplemente le tomé la mano y le dije, seguro. Ella se levantó lentamente, todavía mareada por haber llorado tan intensamente, y me llevó a su habitación. Cerramos la puerta. Y por primera vez en mucho tiempo, se sentó a mi lado en la cama como solía hacerlo cuando era niña. Piernas cruzadas, manos temblorosas en su regazo, su mirada perdida entre la culpa y el miedo. El silencio inicial fue pesado. No quería presionarla, así que me quedé allí, respirando con ella, esperando el momento adecuado. Luego respiró profundamente y dijo, Lucas, dudó, con la voz temblorosa. Lucas me controla, mamá. Esas palabras me golpearon en el pecho como un puñetazo proveniente de un recuerdo. Lo sé, respondí sin juzgar. ¿Sabes? Desde el principio. Ella frunció el ceño, perpleja. Mamá, ¿por qué nunca? Intenté hablar. Lo interrumpí con cuidado. Pero no estabas listo para escuchar. Ella miró hacia abajo, avergonzada. Él apretó las manos nerviosamente. Siempre decía que todo lo hacía por amor, que los celos eran preocupación, que querer saber dónde estaba era una prueba de interés. Y tú lo creíste. Lo creí, admitió Camila, con lágrimas en los ojos, porque al principio parece tan bueno,
tan considerado, tan cariñoso. Ella respiró profundamente, como si se preparara para sumergirse, pero entonces sus ojos se llenaron de miedo. Se convirtió en una prisión. Prisión. La palabra resonó como acero entre nosotros. Me hacía sentir culpable por todo. Continuó. Si tardaba mucho en responder, no lo quería. Si salía con amigos, era infiel. Si me arreglaba demasiado, era vanidosa. Si me arreglaba demasiado poco, no valoraba la relación. Sus manos temblaban. Él solía decir que me criaste demasiado libre. ¿Libre?, pregunté sorprendido. Sí, me dejaste jugar con la cabeza dejándome elegir todo. Una madre de verdad tenía más control. Sentí que se me revolvía el estómago. ¿Y por qué no me lo dijiste antes, hija? Porque dudó, llorando de nuevo. Porque tenía miedo. Miedo, la palabra que más temía escuchar en su voz. ¿Miedo de qué?, pregunté con el corazón en la garganta. Camila se mordió el labio inferior y su expresión se encogió. Miedo a estar solo. Oh, mi amor. Miedo a que nadie más me quisiera. Eres tan joven. Miedo de que tuviera razón. Se puso la mano en el pecho. Miedo de que yo fuera realmente difícil. De que estuviera exagerando. De que yo fuera, como él decía, problemática. Se me heló la sangre. Había escuchado esas mismas palabras antes, de otra boca, en otra vida, pero con la misma intención: moldear, reducir, romper. Camila, la llamé tocándole la cara. ¿Te convenció de que eras menos de lo que eres? Ella asintió, sollozando. Hubo días, confesó, en que él decía que eras tóxica, que tú eras el problema, que ibas a arruinarnos la vida. Y yo le creí. Hija, lo descargué todo, contigo, mamá. Todo. El miedo, la culpa, la vergüenza, la confusión. Solo sabía gritarte porque siempre estabas ahí. Lo sé, murmuré con un nudo en la garganta. Pero no era a ti a quien quería lastimar. Era a mí mismo. Era a él. Era todo. Se inclinó ligeramente, como si el peso de sus propias palabras fuera demasiado. Me he convertido en alguien que no reconozco, mamá. Ahora te reconoces, le corregí con suavidad. Camila me miró. Sus ojos estaban rojos y cansados. Mamá, repetí tu historia, ¿no? No había manera de mentir. Sí, hija. ¿Y eso lo viste desde el principio? Nosotros. ¿Y por qué no me sacaste de ahí?, explotó desesperada. Le agarré las manos firmemente, porque nadie puede salvarse antes de darse cuenta de que se está ahogando. Ella lloró de nuevo. No quiero ser como ella, mamá, dijo con profundo dolor. No quiero ser la mujer que ama a la persona equivocada. No quiero repetir su historia. Entonces necesitas pedir ayuda, respondí con seriedad. Estoy preguntando. Esas 3 palabras, estoy pidiendo, llegaron como un grito de ayuda tardío pero genuino. Sentí que su cuerpo temblaba cuando finalmente apoyó su frente contra la mía. Ayúdame, mamá, suplicó. Ayúdame a salir de esta. Te ayudaré, respondí sin dudarlo. Pero tienes que quererlo de verdad. Deseo. Tienes que entender que el amor no duele así. Lo entendí. Y no es tu culpa si alguien te menosprecia. Ya lo sé. Ahora lo sé. Y que no necesitas de nadie para estar completo. Mamá, te lo juro, no quiero volver a eso. Atraje a mi hija hacia otro abrazo. Un abrazo lento, profundo y reparador. Ella lloró en mi hombro como lo hizo cuando tenía 5 años. Y la abracé como si abrazara mi propia vida. Porque tal vez realmente lo fue. Cuando levantó la cabeza, había algo nuevo en sus ojos, algo que no he visto en mucho tiempo. Despertar. Mamá, dijo casi en un susurro, quiero que te quedes conmigo. Quiero arreglarlo todo. Quiero empezar. De nuevo, pero contigo. Era la primera vez en todos esos años que me pedía algo así. No dinero. En la práctica no ayuda. Sin favores, pero presencia. Amar. Dirección. Sostuve su rostro entre mis manos y dije lentamente, como sellando una promesa. Hija, no pasarás por lo que yo pasé. Casi lo apruebo, pero te despertaste. ¿Y ahora? Ahora, sonrió con ternura. Ahora me dejarás ayudarte a levantarte. Ella respiró profundamente, y en ese aliento supe que el proceso más difícil y hermoso de nuestra historia había comenzado allí, en esa habitación, con esa lágrima, en ese abrazo. Romper el ciclo. Cuando Camila me pidió ayuda en esa habitación, todavía sollozando como una niña perdida, supe que la decisión que seguiría no sería fácil. Romper con alguien que te manipula no es como apagar una luz,
Es como intentar escapar de una casa en llamas mientras alguien insiste en que el humo es solo vapor de la ducha. Pero Camila estaba desesperada. Por primera vez en mucho tiempo pudo ver con claridad. Y cuando llega la claridad, no hay vuelta atrás en la ceguera. Salimos juntos de la habitación. Lucas seguía en la habitación, fingiendo calma mientras se mordía la uña del pulgar, una vieja costumbre que siempre volvía a la superficie cuando perdía el control. Cuando nos vio se levantó inmediatamente. «Por fin», dijo, forzando una sonrisa. «Pensé que te ibas a pasar todo el día encerrado en este drama». Camila respiró profundamente. Sentí que el aire cambiaba a su alrededor. Su cuerpo estaba rígido, pero no por miedo, sino por decisión. «Lucas», comenzó con voz firme aunque le temblaban los dedos, «tenemos que hablar». Él dio un paso adelante y le tocó el brazo, obligándolos a acercarse. «Cariño, no tienes que hacer eso. Tu madre te está poniendo en mi contra, ya sé cómo es». Camila inmediatamente apartó su brazo. Fue un gesto pequeño, pero lleno de significado, y Lucas se dio cuenta. Su rostro se endureció por un segundo antes de retomar el tono meloso que usaba para mantenerla cautiva. «¿Hablamos afuera? ¿Solo nosotros dos?», sugirió, con una media sonrisa, como si quisiera aislarla de mí. Ella negó con la cabeza. «No, hablemos aquí mismo». «¿Delante de ella?», se burló. «Delante de quien quiera». «Lucas, ya no tengo miedo». Frunció el ceño, confundido por esta nueva versión de Camila, una versión que él no controlaba, no moldeaba, no comandaba. «Camila, estás nerviosa. Respiremos, respiremos. Ya terminé», dijo, sin rodeos. Se acabó. El silencio que siguió pareció pesar tanto como un edificio entero. Lucas parpadeó, incrédulo. «¿Qué? Ya terminé, Lucas. No bromees con eso. Esto no es ninguna broma». Él se rió. Esa risa corta, nerviosa e incrédula. «No vas a romper conmigo por una pelea con tu madre». «Lucas», dijo Camila, intentando mantener la calma. «No fue una pelea, fue un punto de quiebre». «¿Límite?», casi gritó. «¿Desde cuándo me hablas así? Desde que me di cuenta de que no me amas. ¿Qué me controlas?». Lucas resopló. «¿Control? Eso es amor, Camila. Amar es cuidar». «No», dio un paso atrás. «El amor es libertad, y yo perdí toda la mía contigo». Resopló de nuevo, esta vez más agresivamente. «Eso es obra de tu madre. Quiere protegerte. Siempre te ha manipulado». Sentí que la sangre me hervía por dentro, pero guardé silencio. La conversación fue entre ellos. Yo solo estuve allí como apoyo. Camila levantó la barbilla. «Mi madre me salvó de repetir la vida que ella tuvo, y tú intentaste arrastrarme por el mismo camino». Lucas se sonrojó. «Estás exagerando. Siempre dices eso cuando alguien te expone». «Nunca te hice nada», se golpeó el pecho. «Simplemente te amé demasiado». Camila respiró profundamente. «Me amaste de la manera equivocada, Camila. Me disminuyeste, me alejaste, me hiciste tener miedo de ti. Eso no es amor, eso es posesión». Miró a su alrededor, buscando alguna salida, algún argumento que la hiciera retroceder. «Sabes que no podrás hacerlo sin mí, ¿verdad?», dijo ella, con voz baja y venenosa. Casi di un paso adelante, pero Camila fue más rápida. «Ya lo estoy logrando», respondió, «porque hoy vi quién soy, y quién eres tú, y quién soy yo. Alguien que prefiere verme pequeña para sentirse grande». Apretó los puños. «Te arrepentirás de esto». «No voy». Respiró profundamente, como un animal acorralado. «Está bien», dijo fingiendo autocontrol. «Voy a salir». «Sí, Lucas, te vas». Agarró su mochila, cerró de golpe la puerta del dormitorio y se dirigió hacia la puerta principal, pero antes de abrirla, se dio la vuelta. «Camila, última oportunidad». «Que tengas un buen viaje», respondió ella, y finalmente se fue. Cuando la puerta se cerró de golpe, el sonido resonó por toda la casa. Fue como si un muro se derrumbara, una cadena rompiéndose. Se está abriendo una prisión. Camila se desplomó en el sofá. Me acerqué lentamente. «¿Estás bien?», pregunté. Ella se rió, una risa temblorosa y dolorosa, mitad aliviada, mitad asustada. «No, lo sé, pero soy libre, sí». Ella tomó mi mano. «Te quedaste conmigo. Nunca me iría. Creí que te ibas a ir». «Iba a hacerlo, pero me retuviste», respondí, tocándole suavemente la frente. Ella suspiró, cansada. «Madre...». «Hola, hija. Gracias». «¿Por qué?». «Porque siempre me cuidas. Este ha sido mi papel desde el día en que naciste».
Ella apoyó su cabeza en mi hombro, y nos quedamos allí, solo respirando, como dos supervivientes de la misma guerra. Más tarde, cuando Camila se quedó dormida en el sofá, agotada, salí al pasillo. Las maletas estaban allí, abierto, recuerdos aún dispersos, pinturas del pasado mezcladas con el presente. Los miré fijamente durante largos segundos. Recordé el día que los cargué bajo la lluvia, embarazada, expulsada. Recordé el peso físico, el dolor emocional, el frío filtrándose a través de mi ropa empapada. Y ahora estaban allí de nuevo, lista para llevarme lejos, otra vez. Pero esta vez, la elección fue mía. No es una orden, no es una expulsión, no abandono. Me agaché lentamente, toqué la correa de cuero desgastada y sentí un escalofrío recorrer mis brazos. Esta vez no, murmuré suavemente. Con cuidado, como si estuviera preservando una historia entera, cerré cada maleta. No porque necesitara ir, pero eso es porque elegí quedarme. Recogí las maletas, una por una, y las llevé de vuelta al armario. Cada paso era simbólicamente lo opuesto a aquella noche de hace muchos años. Allí, en aquel pasillo silencioso, comprendí. De esto esta vez no fui yo la mujer que fue desalojada. Yo era la mujer que regresaba a casa, para mi hija, para nosotros dos. Cuando cerré la puerta del armario, sentí que algo dentro de mí finalmente encajó en su lugar, como una pieza que había faltado durante mucho tiempo. Camila había roto con Lucas, había roto con el pasado, y juntos, por primera vez en años, nos liberamos del ciclo que intentaba destruirnos. Después de que Lucas salió por la puerta, no fue como en las películas. No empezó a sonar ninguna música bonita, ni el sol entraba por la ventana como señal de nuevos tiempos. La vida continuó con los mismos platos en el fregadero, las mismas facturas por pagar, los mismos muebles en su lugar. Pero algo, en lo más profundo, había cambiado. En ambos. Los días siguientes transcurrieron en silencio. No ese silencio pesado, como una casa con grietas, pero un silencio extraño, una especie de reorganización. Camila pasó más tiempo dentro de su habitación durante los primeros días. No era como antes, cuando te quedabas encerrado escribiendo mensajes de texto, te reías de algo en el teléfono o discutían por el altavoz. Fue diferente. A veces podía oírla llorar suavemente, o bien caminar de un lado a otro. Quería entrar, abrazarlos y arreglar todo. Pero he aprendido de la vida que hay dolores que solo podemos superar. Superándolos, no hay atajos. De vez en cuando golpeaba suavemente la puerta. Hija, hice café. Ya voy, mamá. Hice tu comida favorita. Gracias. Y poco a poco fue saliendo del capullo. Al tercer día se sentó a la mesa conmigo y comió lentamente. No hablamos mucho, pero el simple hecho de estar allí, respirando el mismo aire, ya era un milagro cotidiano. Al quinto día, me pidió que orara con ella. Mamá, ¿podrías? Señaló su pecho con torpeza. No sé por dónde empezar. Todavía sonrío cuando recuerdo eso. Sostuve sus manos sobre la mesa y hablé con Dios como siempre lo hacía, pero con un nuevo sentido de gratitud. Señor, gracias por la verdad que nos llega. Gracias por la presencia de mi hija. Sánanos, Padre. Sana aquello que ni siquiera sabemos nombrar. Cuando abrí los ojos, Camila estaba llorando, pero era un tipo de llanto diferente. No era solo una cuestión de culpa, era de entrega. Poco a poco, nuestra rutina fue tomando forma. Comenzó a trabajar con más concentración, a hablar con amigos de los que se había distanciado y a caminar por la calle sin tener que enviar su ubicación cada 5 minutos. Un día, después del trabajo, llegó a casa con el rostro cansado, pero con brillo. Hoy pasé todo el día sin mirar el móvil, esperando un mensaje suyo, dijo, casi sorprendida de sí misma. ¿Y murió? Pregunté con una media sonrisa. Ella se rió, aunque le dolió. No, estoy completo. Duele, pero estoy completo. Eso era todo. El dolor seguía allí, pero ya no era una correa, era una cicatriz en formación. Yo también necesitaba sanar. Aunque la había perdonado, sus palabras resonaron en mi mente cuando apagué las luces para dormir. Vete cuando quieras, o hoy. A veces me despertaba en mitad de la noche con el corazón acelerado y sintiendo de nuevo el peso de las maletas en mis manos. Era como si mi cuerpo tuviera sus propios recuerdos, independientes de mi voluntad. Camila se dio cuenta. «No dormiste bien, ¿verdad?»,
me preguntó una mañana al ver mis ojos hundidos. ¿Es una cuestión de edad?, bromeé. No, mamá. Es como una herida abierta. Respiré profundamente. Ella tiró de mi mano a través de la mesa. Siempre has sido mi refugio. Ahora déjame ser un poco tuyo. Esa frase me derrumbó en silencio, porque por primera vez sentí que no era simplemente la madre fuerte que todo lo soporta. Podría ser frágil, y ella estaba dispuesta a apoyar mi vulnerabilidad. Con el tiempo, comenzamos a hablar más abiertamente sobre el pasado. No solo de Lucas, no solo de Andrés, su padre, sino de todo lo que quedó sin decir. Sentados en el sofá, a veces de noche, con la televisión apagada, solo nosotros y los recuerdos. ¿Por qué nunca me lo contaste todo?, preguntó. Porque temía que mi dolor te dejara una cicatriz, respondí. Pensé que te protegería ocultando lo peor de mi historia, pero lo que no sabía casi me mata. Ahora lo sé. Ella suspiró, mirando al techo. Creo que cometimos un error al intentar protegernos unos de otros, ¿verdad? Cometimos errores, amándonos, respondí. Pero aún así, prefiero este tipo de error a la indiferencia. Ella apoyó su cabeza en mi hombro. ¿Y ahora, mamá? Ahora aprendemos a vivir con la verdad, sin maquillaje, sin secretos. Unas semanas después de la ruptura, Camila entró en mi habitación con una hoja de papel doblada. Madre, hola hija, ¿te acuerdas del cuaderno azul? Me dolía el corazón, recuerdo. Yo escribí algo, no en el cuaderno, pero se supone que debe llevárselo. Ella me entregó el papel, medio tímida, medio vulnerable. Lo desdoblé, su letra, más maduro que el mío en aquel entonces, pero con la misma mezcla de miedo y esperanza. El texto decía: Madre, si alguna vez alguien encuentra esta carta con sus pertenencias, quiero que sepa, rompí el ciclo, no me fallaste, te debo mi vida. Gracias por elegirme cuando hubiera sido más fácil rendirme. Gracias por defenderme cuando intenté derribarte. Hoy entiendo, el amor que fluía silenciosamente dentro de ti siempre me sostuvo, incluso cuando no podía verlo. Prometo que si algún día tengo una hija, le contaré toda la historia, sin ocultar las cicatrices, para que no repita nuestro dolor, sino que reciba nuestra fuerza. Con amor, Camila. Mis manos temblaban mientras sostenía el papel. Las lágrimas cayeron en silencio. ¿De verdad escribiste eso?, pregunté con voz temblorosa. Necesitaba que una parte de nuestra historia también quedara escrita a mano, dijo tímidamente. No solo tu dolor, sino también mi arrepentimiento y mi amor. La abracé. Esta vez no hay prisa. Guardémoslo, dije. Fuimos juntos a la habitación. La caja que contenía mis fotos, cartas y el cuaderno azul estaba sobre la cama. Camila respiró profundamente. Coloqué su carta encima de todo. Encima de la foto bajo la lluvia, encima de la acera, encima del descuido, encima de las frases que la atravesaban. Y mientras se lo ponía, susurró: Ojalá esta sea la última generación que tenga que soportar esta carga. Camila, agregó, y el primero en transformar ese dolor en fuerza. Cerramos la caja juntos, no como alguien que se esconde, pero es como cerrar un capítulo, saber que la historia continúa, solo que de una manera diferente. Muchas cosas aún no son perfectas. A veces todavía discutimos. Ella todavía está impaciente, todavía estoy muy preocupado. Pero ahora, la diferencia es que no huimos de la verdad. Hablamos. Ella aprendió a decir: Mamá, esto me duele. Y aprendí a decir: Hija, esto me da miedo. Ella empezó la terapia. Comencé a escribir de nuevo. No cartas de desesperación, sino cartas de gratitud. Dejamos de fingir que éramos simplemente fuertes. Hemos llegado a aceptar que también somos humanos, y de alguna manera, eso nos acercó más de lo que cualquier imagen de una familia perfecta podría hacerlo. Os cuento todo esto a vosotros que me escucháis ahora, no porque mi historia sea única, pero precisamente porque sé que no lo es. Hay muchas Saras por ahí, mujeres que fueron desalojadas con las maletas en la mano y la culpa sobre los hombros. Mujeres que criaron a sus hijos solas, tragándoselo todo para no pesarles en el corazón. Hay muchas Camilas también, hijos e hijas que pensaban que sus padres lo complicaban todo, para luego descubrir el peso de la cruz que cargaban en silencio. No tengo todas las respuestas, pero aprendí algunas cosas en el camino. Aprendí que hay frases que duelen, pero también hay verdades curativas. Aprendí que Dios a veces permite que el dolor regrese para no destruirnos,
pero revelar lo que estaba demasiado oculto. Revela el miedo, revela orgullo, revela el trauma, revela el amor silencioso que todo lo sostiene. Y cuando la verdad sale a la luz, por dolorosa que sea, también abre la puerta a algo que parecía imposible: empezar de nuevo. Y eso fue lo que hicimos Camila y yo. Nunca volvemos a ser quienes éramos antes del dolor. Hemos vuelto a ser madre e hija con la verdad expuesta sobre la mesa. Y créeme, eso es suficiente para llamarlo un milagro. Si has llegado hasta aquí, quizá hayas reconocido un poquito de ti en mí o en Camila. Quizás sea la madre que lo dio todo y ahora se siente descartada. Quizás sea el hijo o la hija que, sin darse cuenta, repitió una crueldad que no pretendía. Lo que aprendí es que nadie sabe la historia completa de nadie. Sustentaron a una familia entera. Seguir recibiendo historias como esta, llenas de verdad, de lágrimas, pero también de esperanza. Inscribirse, no canal. Activa las notificaciones y quédate con nosotros. Quizás la próxima historia no cambie el mundo entero, pero puede cambiar tu corazón.